¿Te imaginas un día poder viajar al espacio? Poder recorrer unos 40 millones de kilómetros para poder ir a Venus y experimentar la extensa duración de un día en este planeta. Lo dices porque un día en Venus equivale aproximadamente a, no sé, 225 días terrestres. ¿Así es? O imagina poder ir a presenciar el maravilloso espectáculo que conforman los anillos de Saturno, la gran cantidad de satélites que podríamos observar, como Titán, uno de los satélites más importantes de Saturno con una atmósfera muy similar a la Tierra. Oh, sí me lo imagino, creo. Ver la inmensidad de Júpiter y comprobar si es cierto que caben como 1300 tierras adentro, viajar a Mercurio, viajar a Marte y posiblemente hasta mucho más allá. ¿Te lo imaginas? Pues la verdad es que el espacio es tan grande que no podría imaginar algo de tal magnitud. Habría 1 millón de posibilidades. Y precisamente hay un autor con una creatividad y una imaginación tan grande que ha logrado plasmar en sus historias muchas de estas posibilidades y mucho más. No por algo hay un asteroide denominado con su nombre. Este hombre es Ray Bradbury y hoy platicaremos un poco sobre él. ¿Jalas? Jalo, claro que sí. Es muy difícil describir a Ray Bradbury en tan pocas palabras, pues considero que es un hombre muy interesante, con muchos logros, como ya dijimos, con una imaginación increíble, y no creo que hagamos justicia a su nombre hablando tan poco de él en tan pocos minutos, pero pues uno lo intenta, ¿verdad? Uno intenta darlo todo, claro que sí. Y bueno, pues Ray Bradbury fue un escritor estadounidense nacido allá por los años 20, cuyas pasiones siempre fueron leer y escribir. Cada que tenía tiempo se ponía a escribir cuentos el señor, y de hecho le encantaba ir a la biblioteca todos los días para poder hacerlo, y así se fueron gestando poco a poco sus obras más conocidas como Fahrenheit 451 o Crónicas Marcianas. Él llega a tocar muchos temas controversiales porque varios de sus trabajos contienen una crítica social muy fuerte, y a pesar de que al hombre se le relaciona mucho con la ciencia ficción, hay que aclarar que no solo escribía ciencia ficción, sino que también llegó a escribir otras cosas como terror, poesía, novelas, ensayos, guiones. De hecho, trabajó también en una serie muy icónica, muy conocida, llamada The Twilight Zone o La Dimensión Desconocida. ¿La conoces? Claro, La Dimensión Desconocida, una serie americana famosa que se estrenó a finales de los años 50, que de hecho tuvo varias adaptaciones cinematográficas, pero pues no, definitivamente no se comparan a la serie original. Que incluso pues nos imaginamos, ¿no? Que, por ejemplo, Black Mirror pudo haberse inspirado en esta magnífica serie. Sí, así como tú dices, es una serie antológica muy interesante y que de hecho trata temas muy de ciencia ficción, muy de fantasía, muy de terror, y es muy recomendable, la verdad. Y pues Ray Bradbury trabajó en algunos capítulos de esta serie. Pues sí. Fíjate, muy chambeador el señor, y me parece personalmente que esta diversidad es buena parte de la grandeza del señor. Él le daba a todo. Y lamentablemente murió en el año 2012, pero sin duda nos dejó un legado muy espectacular, y precisamente hoy hablaremos sobre una de sus obras, no tan conocidas diría yo, pero sin duda geniales. Un cuento llamado El hombre del cohete, contenido en el libro El hombre ilustrado. Para empezar, ¿qué onda con este libro? A ver, platícanos a grandes rasgos, ¿qué es esto de El hombre ilustrado? ¿Por qué es tan interesante? A ver. Bueno, te cuento, Kareli, que este libro tiene una premisa muy particular, muy interesante, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, cuando leí la sinopsis, porque nos habla acerca de un señor que conoce a este hombre con el cuerpo lleno de tatuajes, lleno de ilustraciones que se mueven mágicamente, y cada una de ellas va contando una historia. A lo largo del libro vamos leyendo de qué tratan cada una de estas historias, y entre ellas está la que vamos a mencionar ahorita: El hombre del cohete. Perfecto. Pues por favor, dinos de qué se trata. A ver, platícale a la gente que nos está escuchando. Les cuento que este cuento nos narra la historia de una familia. Están el papá, la mamá y su hijo de 14 años. El papá se dedica a hacer viajes al espacio muy seguido. De vez en cuando vuelve a la casa para quedarse unos días, disfrutarlos en familia, para luego volverse a ir. El niño siente una fuerte fascinación por todas estas cosas del espacio, y hasta se nos menciona que de grande quiere ser como su papá, un hombre del espacio, un hombre del cohete. Al contrario de la mamá,
que a lo largo del cuento podemos darnos cuenta de que no está nada feliz con todo esto, y lo único que quiere es que su esposo se quede en la tierra para siempre. ¿Y este hombre realmente se quedará en la tierra? O sea, ¿pondrá en balanza la cuestión de la familia y a la vez el hecho de tener que irse al espacio? Ahí está el detalle, Kareli, ya que a pesar de los deseos de su esposa, el señor sigue yéndose. Vemos en el cuento cómo es que cada vez que se va extraña mucho la tierra, pero tiene una extraña fascinación, como una atracción hacia el espacio que no le permite quedarse. Cada que viene la pasa muy bien con su familia, pero nota que su esposa la mayoría del tiempo le es muy indiferente. Esto último también lo ha notado mucho el niño, y cuando le pregunta a su mamá la razón, ella le va a contestar que para ella el señor ya está muerto, que lo ha estado desde que comenzó con sus viajes, puesto que sabe que algún día no va a volver. ¿Y qué pasa después? Bueno, eso ya lo tendrán que descubrir ustedes en casita al leerlo, claro que sí. Ay, no, ni me lo recuerdas, es que cuando terminas de leer ese cuento, no sé, hay una gama enorme de emociones que te llenan, y pues creo que de cierto modo pues todos empatizamos tanto con la mamá como con el hijo, incluso con el papá, pero pues no voy a decir nada más al respecto para no arruinarles el final. Ahora hay que tomar en cuenta que este cuento fue publicado en los años 50. ¿Y por qué es relevante esto? Bueno, pues venimos de la Segunda Guerra Mundial y es por eso que yo lo relacioné mucho con la guerra. Yo siento que este cuento es una gran metáfora al soldado, lo cual vemos a través del señor, que siente como una especie de llamado al deber. Tiene que irse por un tiempo a la guerra y despegarse de su familia. Por otro lado también está la esposa, que no que se quede en su casa haciendo nada, pero normalmente pues las mujeres eran las que se tenían que quedar ahí esperando al esposo con una preocupación muy fuerte. Y todo esto me parece muy interesante, puesto que normalmente vemos representado al soldado en películas o cosas así como alguien heroico, ¿no? Como alguien que lucha por su nación, y muchas veces no tomamos en cuenta la otra cara de la moneda, el sufrimiento que no solo ellos pueden tener, sino también la gente que les rodea. Y pues es que la guerra puede traer como consecuencia distintas cuestiones psicológicas provocadas hacia el soldado, ¿no? La más común pues es el trastorno de estrés postraumático, este trastorno donde luego de tener una experiencia cercana con la muerte uno sigue reviviendo esos momentos fuertes y uno está como que muy ansioso por todo eso. Pero no solo están las consecuencias para el soldado, me parece que también trae para aquellos que le rodean. En este caso, en este cuento lo vemos representado a través de la mamá. A través de ella nosotros vemos este preduelo que ella tiene por el miedo de perder a su esposo. Me parece que esto le trae también como consecuencia una depresión un poco fuerte. Esto porque en el cuento vemos la gran indiferencia con la que recibe al señor cuando viene, y sí, de vez en cuando le sonríe y disfruta sus momentos con él, pero nos explica que para ella es como una especie de recuerdo y después de vivirlo termina llorando. Ella actúa muy mecánicamente, como si su vida ya no tuviera mucho sentido, ya no hay tanto placer en sus acciones y pareciera que constantemente está muy triste. Entonces así es como vemos representadas estas implicaciones psicológicas que se dan en el ser humano. Claro que todo esto de las implicaciones psicológicas son un tema mucho más profundo, mucho más complejo, y esto es nomás como que por encimita. Allá en casita, si se siente mal, decaído o algo así, vaya a ver a su psicólogo. Nunca está de más pedir ayuda y tener una buena salud mental, claro que sí. ¿Tú qué piensas, Kareli? No, pues definitivamente el cuento es muy deprimente, y más desde la perspectiva pues de la mamá, ¿no? De cómo vive este proceso de tener a su esposo lejos de ella y de que regrese cada 3 meses. Sí me imagino que es algo difícil, ¿no? Pero en este caso pues no olvidemos al niño, ¿no? Al niño, pues mejor dicho, a este adolescente que, como mencionabas, ¿no? En esta cuestión de la guerra o en general, incluso pues de cualquier trabajo, pues como los hijos siempre terminan por admirar a sus padres y desean ser como ellos sin reconocer lo que conlleva cada uno de estos trabajos, ¿no? De las tareas que tienen que cumplir. Y pues como ya mencionaste, es muy común ver en las películas, incluso en los libros, cómo los jóvenes se emocionan por ir a la guerra y no sé, comienzan a
a ver quién realmente puede ir, quién no, quién es más hombre o quién es más niño en este juego, ¿no? Pero realmente no ponen a prueba la realidad que conlleva irse a la guerra, que en el proceso muchos mueren. Entonces, en el momento en el que el papá de este adolescente le dice que por favor no sea como él, también se reconoce, vaya, pues el daño que le provoca a su propia familia y a él mismo, porque siempre termina siendo un riesgo viajar. Pero pues la cuestión es si el niño realmente, bueno, este adolescente pues en un futuro hará lo que su papá le recomendó o si seguirá sus pasos. Eso no lo sabemos, pero pues queda en la incógnita, ¿no? Ahora, este cuento es de ciencia ficción. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Bueno, de nuevo, este cuento fue publicado en los 50s y en ese entonces ya existía esta plática de ver quién podía ser el primero en realizar un viaje al espacio. De hecho, hay una perrita muy famosa llamada Laika, enviada en un satélite ruso, y ella fue la primera perrita en ser lanzada al espacio. Desafortunadamente falleció, y esto pasó apenas en el 57. El primer hombre en viajar al espacio ya propiamente fue Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. Y entonces, pues, como te digo, ya había una plática muy fuerte al respecto, y me parece que Bradbury toma todo esto como base, toda esta charla sobre viajar al espacio, y con ello hace ficción. Es por eso que nosotros tenemos a este señor que se dedica a realizar expediciones al espacio, viajar por planetas, y de esta manera es como vemos que la ciencia ficción pues ya está ahí de por medio. Tan fascinante que el cuento tuvo grandes influencias, sobre todo en la música. Tenemos la canción Rocketman de la banda Pearls Before Swine, una banda de folk psicodélica, y me parece que esta banda no es muy conocida, pero su canción es literalmente el cuento de Bradbury. Es la misma historia, pero pues hecha canción. Otra canción es también titulada Rocketman de Elton John. ¿Conoces a Elton John, Kareli? Claro que sí, ¿cómo no conocerlo? Sí, ya él es un artista mucho más conocido y fue también influenciado por Bradbury. Para que vea ya en casita que hasta sus artistas favoritos leen y consumen ciencia ficción, para que no se nos quede atrás. Así de importantes y relevantes han sido los cuentos de Bradbury. ¿Cómo la ves, Kareli? Vámonos a leer un poco de Bradbury. Claro que sí, vamos a leer a Bradbury. Nunca, pero nunca es un mal momento para leerlo, ya sea en la cocina, en el baño, cuando vayan a dejar a los hijos a la escuela. No, sí es cierto, pandemia. Bueno, nunca es un mal momento para que lean a Bradbury. Esa es la actitud, Kareli, claro que sí. Allá en casita, dejen que sus obras lo consuman, lo atraigan, lo atrapen, lo hipnoticen, y no dejen de viajar al universo de las obras de Bradbury. Usted déjese llevar, porque todos tenemos dentro un pequeño hombre del cohete. Y como Bradbury dijo una vez, no hace falta quemar los libros para destruir la cultura. Basta con dejar de leerlos. Muchas gracias, Kareli, por acompañarme, y gracias allá en casita por escuchar nuestra pequeña cápsula. Comparta para que pueda llegar a más personas, y como siempre, no olvide consumir ciencia ficción. Hasta la próxima.